Hay personas que pasan toda su vida persiguiendo lo que el dinero puede comprar. Pero yo he aprendido, después de 6 décadas caminando sobre esta tierra, que los tesoros más ricos no se encuentran en ningún banco. Esta historia me llegó de un viejo ranchero en Arizona. Se la pasaron de generación en generación, como se pasaban antes las recetas de familia y la sabiduría ganada a golpes. Es sobre un hombre que poseía más tierra de la que podía cruzar a caballo en un día entero, y aún así, se sentía más vacío que un pozo seco en agosto. Salió a buscar algo que su fortuna jamás podría comprarle. Lo que descubrió lo cambió para siempre. Creo que usted va a encontrar un pedazo de su propio camino en alguna parte de esta historia. El polvo rojo le cubría las botas. Elias Stone no había usado ropa tan andrajosa desde que tenía 12 años, cuando cavaba hoyos para postes con su padre, antes de que llegara el dinero. 2 mujeres estaban paradas afuera de la tienda general, vestidos de seda, sombrillas. Él se quitó el sombrero. Ellas se dieron la vuelta. Una susurró lo suficientemente fuerte como para que se escuchara hasta el otro lado del camino. Huele como si hubiera salido de una posilga. Él siguió caminando. No se detuvo. No parpadeó. Solo contó. 2. El camino terminaba en un edificio desgastado. Un letrero pintado a mano colgaba torcido de un solo clavo. Estación de pesaje. Agua, 1 centavo. Descanso, 5 centavos. Una mujer estaba arrodillada en la tierra junto a una hilera de tomates marchitos. Cabello gris recogido. Un vestido de calicó descolorido, lavado tantas veces que el estampado casi había desaparecido. Levantó la vista. ¿Necesita algo? ¿Agua? ¿Tiene 1 centavo? No. Ella se levantó, se sacudió la tierra de las rodillas, estudió su cara por un momento largo. Luego entró sin decir otra palabra. Pasó 1 minuto. 2. La puerta crujió al abrirse. Ella estaba parada ahí sosteniendo una taza de hojalata abollada, llena hasta el borde. Beba. El agua sabía a hierro y a tierra. Elías la terminó de 3 tragos largos, luego extendió la taza hacia ella. Gracias. Ella tomó la taza de vuelta. No lo invitó a pasar. Tampoco lo echó. Solo se quedó parada en la entrada con una mano sobre el marco, y la otra envuelta alrededor de esa hojalata abollada como si fuera algo precioso. Puedo trabajar, dijo él. Cercos, zanjas, lo que necesite. No tengo dinero para pagar. No le estoy pidiendo dinero, solo un lugar en el granero y comidas. Sus ojos se movieron por la cara de él, bajaron hasta sus manos. La piel estaba suave, pálida en los pliegues donde los callos debían haber estado. ¿Cava usted como hombre que no ha sostenido una pala en mucho tiempo? ¿15 años? Ella no preguntó por qué, solo se hizo a un lado y movió la cabeza hacia la cocina. La cena es en 1 hora. La cocina olía a humo de leña y grasa rendida. Un solo quinqué de aceite estaba sobre la mesa, la mecha baja, la llama apenas sosteniéndose. 2 platos de hojalata, 2 tenedores, una sartén de hierro fundido con pan de maíz cortado en trozos. Marta puso un plato frente a él. 3 trozos, un montón de frijoles que aún echaban vapor. Su propio plato tenía un trozo, una cucharada de frijoles. Elías miró más allá de ella hacia el armario. A través del hueco de la puerta combada pudo ver los estantes. Una bolsa pequeña de harina de maíz. Tal vez quedaba 1 libra. Un frasco de melaza con costra alrededor del borde. Nada más. Usted no está comiendo mucho. Estómago pequeño o alacena vacía. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Lo dejó caer. Lo miró directamente a los ojos. Coma su cena. Él lo hizo. El pan de maíz no tenía mantequilla, solo un toque de sal y el leve dulzor de la harina molida a piedra. Los frijoles estaban aguados, estirados con demasiada agua. Era la mejor comida que había probado en 3 semanas. A la mitad, se giró hacia la ventana. La luz de la tarde se estaba apagando, proyectando sombras largas sobre el patio de tierra afuera. Detrás de él, un roce suave, metal contra metal. Cuando se dio la vuelta, había un 1/4 trozo de pan de maíz en su plato. Marta estaba mirando su propio plato, masticando despacio. Su porción había desaparecido, pero no había levantado la vista. Elías tomó el pan de maíz. Le dio una mordida. No dijo nada, pero algo cambió dentro de su pecho. Un peso que se asentó donde no pertenecía. Más tarde, lavando trastes en una palangana de agua gris, Marta habló sin darse la vuelta. El hombre que construyó este lugar está enterrado atrás, bajo el álamo. Sus manos se quedaron quietas en el agua. ¿Quieres saber quién era? La pala golpeó el terreno duro. Elías levantó,
tiró la tierra a un lado, y volvió a hundir la pala. Las palmas le ardían donde se habían formado ampollas durante la noche, se habían reventado, y ahora lloraban líquido claro contra el mango de madera. El sol de la mañana le presionaba los hombros como un hierro caliente. El sudor le empapaba la espalda de la camisa. La tela se le pegaba a la piel que no había conocido trabajo honrado en 15 años. Cada músculo en la parte baja de su espalda se había apretado en un solo nudo de dolor que bajaba por ambas piernas cada vez que se doblaba. No se detuvo. A 40 pies de distancia, Marta se movía entre hileras de plantas de tomate marchitas. Cargaba un jarro de barro en una mano, vertiendo agua en la base de cada tallo. Cuidadosa, medida, sin desperdiciar ni una sola gota. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia él. Cava usted como hombre que nunca ha sostenido una pala. Elías hundió la pala en el suelo y se recargó en el mango. Su respiración venía dura y entrecortada. Hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 15 años. Ella lo observó un momento. El jarro colgaba a su lado, el agua chapoteando suavemente adentro. ¿Qué hacía usted antes? Firmaba papeles. Me sentaba en oficinas. ¿Y ahora? Ahora cavo. Ella se dio la vuelta hacia sus tomates. No preguntó por qué un hombre que firmaba papeles para vivir andaba vestido en harapos y durmiendo en su granero. Tal vez no le importaba. Tal vez ya sabía que la respuesta no iba a importar. Elías tomó la pala y siguió trabajando. Al mediodía, la zanja se extendía 20 pies. Sus manos se habían entumecido, el dolor asentándose en un latido sordo que casi podía ignorar. Caminó al pozo, sacó medio balde de agua turbia, y bebió directo del borde. Sabía a minerales y a cuerda vieja. Voces llegaron desde el camino. 3 niños emergieron del polvo. El mayor no podía tener más de 10 años, un muchacho con piel morena por el sol y ropa que le colgaba del cuerpo flaco como costales vacíos. Detrás de él caminaban 2 más pequeños. Una niña a la que le faltaban los dientes de enfrente. Un niño apenas lo suficientemente grande para caminar sin tropezar, los pies descalzos sobre la tierra caliente. Se detuvieron en el borde de la propiedad de Marta. El muchacho mayor levantó la mano en un pequeño saludo. Marta dejó su jarro y caminó hacia ellos. Sin apurarse, sin aspavientos, les hizo señas para que siguieran, y lo hicieron, en fila como patitos siguiendo a su madre. Dentro de la cocina, Marta se movió con propósito. Abrió el armario, el mismo armario que Elías había visto la noche anterior casi vacío, y sacó un paquete envuelto en tela. Lo puso sobre la mesa. 3 trozos de pan de maíz, los últimos que tenía. Coman despacio. Los niños se echaron encima de la comida. El más pequeño metió un trozo entero a su boca, los cachetes inflados, las migajas cayéndole por el mentón. La niña comió con los ojos cerrados, saboreando cada bocado. El muchacho mayor intentó dosificarse, fracasó, y terminó su porción en 4 mordidas rápidas. Marta se sentó frente a ellos con los brazos cruzados, mirando. Señora Marta, dijo la niña, la voz amortiguada por el pan de maíz. Gracias. Mastica antes de hablar. Cuando los platos estuvieron vacíos, los niños se sentaron con las manos en el regazo, esperando. Marta se levantó y fue a la esquina donde una cajita de hojalata estaba en un estante alto. Abrió la tapa y metió la mano adentro. Elías no podía ver qué había en la caja, pero vio su mano entrar, sacar algo, y deslizarlo en una bolsita de tela. Presionó la bolsita en la palma del muchacho mayor. Esconde esto. No dejes que nadie lo vea. Sí, señora. La próxima semana, a la misma hora. El muchacho asintió. Los 3 caminaron hacia la puerta, se detuvieron a mirar atrás una vez antes de desaparecer por el camino polvoriento. Marta se quedó parada en la entrada, mirándolos irse. Sus hombros eran ángulos afilados bajo su vestido delgado. La luz de la tarde le acentuaba las líneas del rostro, las vetas grises de su cabello, la forma en que sus manos colgaban sueltas a los lados. Elías se echó hacia atrás detrás de la esquina del granero. Miró sus botas, hechas a la medida en Santa Fe 3 meses atrás. El cuero estaba raspado ahora, rasgado deliberadamente en algunos lugares para parecer gastado y viejo, pero por dentro el forro seguía ahí. Piel de becerro suave, cocida a mano, que valía más que todo lo que había en la cocina de Marta junto. Se agachó, desató la bota izquierda, se la quitó. El forro atrapó la luz del sol, suave y pálido contra el exterior rugoso. Lo agarró con ambas manos y jaló. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba. Un desgarramiento,
como tela que cede bajo la fuerza. Rasgó la otra bota también. Metió el forro arruinado dentro de su bolsillo. Se puso las botas de vuelta. Le quedaban diferente ahora, más rugosas contra los pies, más honestas. La noche llegó despacio y pesada, sin brisa, sin alivio. El calor que se había acumulado durante el día se quedó en el aire como algo sólido. Elías estaba recostado de espaldas en el granero, mirando las vigas del techo. La tierra del piso estaba fría debajo de él. En algún lugar afuera, los grillos cantaban su canción interminable. Una tos rompió el silencio, luego otra, luego una cadena de ellas, ásperas y secas y resonantes, viniendo desde la casa. Marta se sentó. A través del hueco en la puerta del granero podía ver la ventana de la cocina brillando color naranja tenue. Su silueta se movió detrás del vidrio, encorvada, una mano presionada contra su pecho. La tosiguió por un minuto entero, luego se detuvo. Elías recordó el estante en la cocina. Lo había notado esa tarde mientras los niños comían. Un frasco de vidrio café empujado hasta el fondo. Detrás de la cajita de hojalata. Vacío, sin corcho. Un frasco de medicina sin nada adentro. Recordó la bolsita que había presionado en la mano del muchacho. El suave tintineo de monedas adentro. Suficiente para medicina. Tal vez suficiente para 2 semanas de medicina. Ella se la había regalado. Se volvió a recostar sobre la tierra fría. La paja le raspaba el cuello. El olor de heno viejo y polvo le llenaba la nariz con cada respiración. En algún lugar en la oscuridad, un tecolote llamó 2 veces y se quedó callado. Su mano derecha encontró el forro rasgado que aún tenía metido en el bolsillo. Frotó la piel suave de becerro entre sus dedos. Costosa, inútil, vergonzosa. La tos empezó de nuevo desde la casa, más suave esta vez, amortiguada, como si ella estuviera presionando una tela contra su boca para quedarse callada. Elías miró el techo y no cerró los ojos. Una pregunta daba vueltas en su mente, lenta y pesada, sin dejarlo descansar. Si ella no tenía nada, ¿por qué seguía regalándolo? 3 semanas sin lluvia. La cuerda le ardía en las palmas mientras Elías sacaba el balde del pozo, mano sobre mano, la polea de madera gimiendo con cada jalón. Cuando el balde pasó el borde de piedra, miró adentro. Medio lleno. El agua estaba café, espesa con sedimento que se arremolinaba como nubes de tormenta atrapadas en miniatura. No era suficiente. Marta estaba parada junto a él, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando hacia la oscuridad del pozo. La luz de la mañana tallaba sombras profundas bajo sus ojos. No había dormido bien. La había oído toser de nuevo en la noche. Ya lo sé, dijo ella antes de que él hablara. ¿Qué hacemos? ¿Rezar? Elías puso el balde en el borde de piedra. Una gota de agua lodosa salpicó la superficie y desapareció casi al instante, tragada por el calor. ¿Usted cree en eso? Marta giró la cabeza y lo miró con esos ojos grises y tranquilos que nunca pestañeaban cuando debían. Yo creo en lo que puedo hacer con mis propias manos. Entonces cabe. Y se fue hacia la casa. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo que se quedaban suspendidas en el aire quieto, negándose a posarse. Elías la vio irse, luego miró sus manos. Las ampollas de la primera semana se habían endurecido en callos ahora, amarillos, rugosos, agrietados en los bordes. Las manos de un hombre que trabaja. Tomó la pala y fue a la zanja. La tierra había cambiado. 3 semanas atrás, cuando empezó a cavar, el suelo había sido seco pero dócil. Ahora era otra cosa. La superficie se había agrietado en patrones que parecían piel de serpiente, formas irregulares separadas por grietas que corrían profundo dentro de la tierra. Cuando hundió la pala, rebotó de vuelta. Lo intentó de nuevo. El metal sonó contra el terreno duro como una campana. De nuevo, una astilla de tierra seca se liberó, no más grande que su uña. El sudor le rodaba por las sienes, se juntaba en su barba, caía sobre la tierra agrietada donde desaparecía sin rastro. El sol le presionaba la espalda como un peso físico, más pesado cada día. Su camisa estaba empapada antes de haber movido 3 pies de tierra. Al mediodía, la zanja había crecido menos de 1 yarda. Marta le llevó agua, 1/4 de taza, medido con cuidado desde su reserva que menguaba. Él lo bebió de un trago y le devolvió la taza. Necesito cuerda, dijo. Voy al pueblo. Ella asintió. No preguntó por qué. La caminata a Copper Creek tomó 40 minutos.
El camino estaba vacío, sin carretas, sin jinetes, ni siquiera un perro callejero buscando sobras. El calor brillaba sobre la tierra compacta, creando charcos de agua falsa que desaparecían al acercarse. Sus botas levantaban polvo que le recubría la lengua y le crujía entre los dientes con cada paso. La tienda general estaba en el centro del pueblo. Su toldo de madera daba la única sombra en la calle principal. Dos hombres estaban afuera, recargados contra el poste de amarre. Sus voces llegaban por el aire quieto. El rancho Stone está construyendo algún tipo de canal, decía el primero. Era mayor, de barba gris, con sombrero de ganadero que había conocido mejores décadas. Escuché que van a sacar agua del manantial subterráneo al norte. ¿Quién es Stone? Un tipo rico que posee casi la mitad del condado. Nadie lo ha visto en 15 años. Lo maneja todo a través de abogados en Santa Fe. Qué lindo, ¿no? Lindo tener dinero. De todos modos, el resto de nosotros nomás nos quedamos viendo cómo nuestros pozos se secan. El hombre más joven escupió al polvo. ¿Para qué lo está construyendo? ¿Por caridad? ¿Quién sabe? Los hombres ricos hacen cosas raras. Elías presionó la espalda contra la pared de madera de la tienda. Sus manos habían encontrado la cuerda que fue a comprar. No recordaba haberla tomado del barril, pero ahora la apretaban hasta que las fibras ásperas se le enterraban en las palmas. El canal. Recordó haber firmado la orden 3 meses atrás. Estaba sentado en un sillón de cuero en la oficina de su abogado en Santa Fe. Un vaso de whisky sudando sobre el escritorio junto a él. Un proyecto de caridad, lo había llamado el abogado. Agua para los asentamientos del este. Bueno para la comunidad. Bueno para su reputación. No había vuelto a pensar en ello desde ese día. No había pensado en quién podría necesitar esa agua. No había imaginado caras ni nombres ni plantas de tomate muriendo en el jardín de una viuda. No había imaginado a una mujer regalando su última moneda para que unos niños huérfanos pudieran comer. Pagó la cuerda sin hablar. El tendero tomó su dinero, le dio el cambio. Nunca le miró la cara. Solo otro vagabundo pasando por el pueblo. La caminata de regreso se sintió más larga. El sol había cambiado de posición y ahora le pegaba directo en la cara. Para cuando llegó a la propiedad de Marta, tenía los labios agrietados y la cabeza le latía con un dolor sordo y persistente detrás de los ojos. Ella estaba en el jardín, arrodillada en la tierra entre hileras de plantas que se habían rendido semanas atrás. Tallos marrones, hojas enrolladas, el olor a putrefacción brotando de un suelo demasiado seco para sostener nada vivo. Una planta de tomate, la última que mostraba alguna traza de verde, eligió ese momento para doblarse. El tallo se dobló despacio, luego se derrumbó bajo el peso de sus propias hojas. Quedó tendida sobre la tierra agrietada, las raíces expuestas al sol que mataba. Marta no se movió por un momento largo. Luego extendió la mano y levantó la planta suavemente desde el suelo. Sus dedos trabajaron con cuidado, casi con ternura, enderezando los delgados filamentos blancos de raíz. Fue sacudiendo la tierra, examinando cada hebra. Cavó un hoyo pequeño con las manos desnudas, colocó la planta adentro, empujó tierra alrededor de la base y la presionó firme. La planta estaría muerta para la mañana. Ambos lo sabían. Ella lo hizo de todas formas. Elías estaba parado en el borde del jardín con la cuerda enrollada sobre el hombro, mirando. Algo le presionó desde adentro de las costillas. No era dolor, no exactamente, pero suficientemente cerca como para que tuviera que recordarse respirar. Podía terminar esto ahora. Entrar al pueblo mañana por la mañana. Mandar un telegrama a Santa Fe. Tener dinero girado en una semana. Comprar agua, comprar medicina, comprar lo que ella necesitara, lo que los niños necesitaran, lo que este pueblo entero que se estaba muriendo necesitara. Pero entonces ella lo sabría. Y una vez que lo supiera, todo cambiaría. La forma en que lo miraba a través de la mesa en la cena. La forma en que le hablaba mientras trabajaban uno al lado del otro. El silencio cómodo que había crecido entre ellos durante estas semanas. Ella dejaría de verlo a él. La noche cayó despacio y pesada, sin brisa que rompiera el calor. El aire que se había acumulado durante el día se quedó como una fiebre que se negaba a bajar. Marta estaba sentada en el escalón de atrás de la casa, mirando su jardín arruinado. La luz de la luna le sacaba el color a todo,
convirtiendo el mundo en plata y negro. Sus hombros formaban ángulos afilados bajo la tela delgada de su vestido. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, palmas hacia arriba, vacías. Elías estaba parado en la sombra del granero, mirando, podía decirle la verdad ahora mismo. Caminar hacia ella, sentarse a su lado, y decir las palabras que habían estado acumulándose en su pecho por días. Su boca se quedó cerrada. En algún lugar en la oscuridad más allá del cerco, un tecolote llamó una vez, 2 veces, luego silencio. Se dio la vuelta y se bajó sobre la pila de paja que servía de cama. La pared del granero le presionaba rugosa en la espalda. El olor de heno viejo y sudor de caballo seco le llenaba la nariz. En su bolsillo, sus dedos encontraron la llave, pequeña, de latón, caliente de haber estado presionada contra su pierna todo el día. La llave de la estación de control de agua, 3 millas al norte. La válvula que podía hacer correr el agua hacia los canales del este en cuestión de horas si él lo quería, la había traído desde Santa Fe. Una precaución, había dicho su abogado. Por si acaso había una emergencia, esto era una emergencia. La sacó y la levantó hacia la franja delgada de luz de luna que entraba por las tablas del granero. Algo tan pequeño, apenas 1 pulgada de largo, sin valor por sí misma. Vale todo para una mujer mirando morir su jardín. Cerró el puño alrededor del metal frío y apretó hasta que los dientes de la llave se le enterraron en la palma. Mañana cabalgaría al norte. Mañana antes del amanecer, mientras ella aún dormía, el quinqué chisporroteó 1 vez, 2 veces. Luego la llama se redujo a un susurro azul y murió. La oscuridad se tragó la cocina. Marta se quedó quieta un momento, su silueta congelada contra la ventana donde aún quedaba el último gris de la tarde. Luego empujó su silla hacia atrás de la mesa. Sin aceite. Me di cuenta. Se movió a la puerta, la abrió, y salió al porche. Las tablas de madera gimieron bajo su peso. Elías la siguió. El cielo se había vuelto del color de un moretón fresco, morado profundo, desvaneciéndose a negro en los bordes, salpicado con más estrellas de las que había visto en años. Sin luna todavía. El aire olía a salvia y polvo y algo más fresco que bajaba desde las montañas distantes en el horizonte. Marta se bajó al escalón de arriba. Las rodillas le crujieron cuando las dobló. No pareció notarlo ni importarle. Elías se quedó parado en el barandal, mirando la tierra que oscurecía. El jardín se había vuelto invisible, tragado por la sombra. En algún lugar en la distancia, un coyote aulló una vez y se quedó callado. Siéntese, dijo Marta. Me está poniendo nervioso parado ahí como poste de cerca. Se sentó. El escalón era rugoso contra sus piernas. La madera desgastada en el centro donde los pies habían descansado por años antes que los suyos. Ninguno de los dos habló por mucho tiempo. El silencio no era incómodo. Tenía peso, sustancia, como una cobija puesta con cuidado sobre algo frágil que podría romperse si se tocaba muy fuerte. Cuénteme sobre él, dijo Elías finalmente. ¿Sobre quién? Jacob. Las manos de Marta descansaban sobre sus rodillas, palmas abajo en la oscuridad. No podía verle la cara claramente, solo el contorno de su perfil, el ángulo afilado de su nariz, la leve caída de sus hombros. ¿Por qué quiere saber? No sé, solo quiero. Ella se quedó callada otro trecho largo de segundos. Una brisa llegó desde algún lugar, cargando el olor de pasto seco y lluvia distante que jamás llegaría. Revolvió los mechones sueltos de pelo gris alrededor de su cara. Era un tonto, dijo ella, la mejor clase de tonto que existe. Hizo una pausa, tomó aliento. Una vez, hace como 10 años, teníamos un caballo, el único caballo que poseíamos. Una yegua buena, fuerte, que valía tal vez $40 en el mercado. Jacob la cambió una mañana por un cargamento de libros. Libros, poesía en su mayoría, algo de historia, una Biblia con ilustraciones que decía le recordaban a la que tenía su abuela en Virginia. Hizo un sonido que pudo haber sido una risa, seca y corta. Llegué a casa desde el pueblo y lo encontré sentado en el patio, rodeado de cajas, sonriendo como niño en Navidad. ¿Qué hizo usted? Quería matarlo. Caminamos 3 millas al pueblo cada semana durante un año después de eso. Los pies todavía me duelen cuando el tiempo cambia. Movió la cabeza despacio, pero me leía cada noche de esos libros. Cada noche hasta el día que murió. Decía que el conocimiento valía más que el transporte. Elías no respondió. Miraba la oscuridad donde estaba el jardín, tratando de imaginar el tipo de hombre que haría un trato como ese. Tenía esta idea,
continuó Marta, su voz más suave ahora. Esta pequeña estación al final de un camino de tierra. Creía que podía ser algo más que solo un lugar para abrevar caballos. Una parada de descanso para almas cansadas, así la llamaba. Cualquiera que pasara recibiría agua para beber y comida para comer. No importaba si tenía dinero o no. Eso suena costoso. Lo era. Estábamos quebrados más seguido que holgados. Pero a Jacob nunca le importó esa parte. Ella giró la cabeza ligeramente, y aunque era oscuro, él podía sentir el peso de su atención como algo físico presionándole la piel. Decía que el dinero va y viene, pero hacer bien por la gente se queda contigo para siempre. ¿Usted le creía? Sé que la gente puede ser mala. He visto suficiente de eso en mis años como para llenar un libro que nadie querría leer. Pero también sé que algunas personas son buenas. Realmente buenas. Hasta los huesos. Eso me basta. Se levantó, sus articulaciones crujiendo de nuevo, y desapareció hacia la casa oscura. Elías la escuchó cruzar el piso de la cocina, escuchó un cajón abrirse y cerrarse. Un momento después regresó, algo brillando tenuemente en sus manos. La taza de hojalata. La extendió hacia él. Tómela. ¿Por qué? Usted preguntó sobre Jacob. Él está ahí adentro. Elías extendió la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza. Pesaba menos de lo que esperaba. Metal delgado desgastado suave por años de manejo. Un lado estaba abollado hacia adentro, una depresión poco profunda que encajaba perfectamente en su palma como si hubiera sido hecha de esa manera. Rayones cubrían la superficie. Cientos de ellos. Una historia escrita en marcas demasiado pequeñas para leer. La dio vuelta en sus manos. El fondo era más oscuro que el resto, manchado por algo que se había secado y restregado incontables veces a lo largo de los años. El primer sueldo que ganó, dijo Marta. Se había vuelto a sentar en el escalón, más cerca ahora. Su hombro casi tocaba el de él. Fuimos al mercado juntos ese día. Miramos todo lo que tenían a la venta. Ollas, sartenes, cobijas, herramientas, todas las cosas que necesitábamos y no podíamos comprar. Y él escogió esto. Su voz se suavizó a algo apenas por encima de un susurro. Decía que algún día seríamos ricos. Compraríamos tazas de plata, tazas de oro, lo que quisiéramos. Pero esta nos recordaría cuando no teníamos nada en absoluto. Cuando todo lo que teníamos era el uno al otro. Elías levantó la taza. La luz de las estrellas cayó dentro de ella, formando un charco en el fondo como plata líquida. Pensó en los vasos de cristal en su casa en Santa Fe, importados de Francia, cortados por artesanos maestros, que valían más de lo que la mayoría de los hombres ganaba en un año. Ninguno de ellos había tenido este aspecto jamás. Ninguno había significado nada. Aquí, dijo él, la extendió de regreso hacia ella. Guárdela esta noche. Sus manos se encontraron alrededor de la hojalata. Los dedos de ella eran rugosos, callosos, las uñas cortas y agrietadas por años de trabajo duro. Las propias manos de él habían cambiado durante las semanas pasadas. La piel suave endureciéndose, las ampollas convirtiéndose en callos que empezaban a parecerse a los de ella. Ninguno se alejó. ¿Alguna vez lo piensa? Él se detuvo. El pensamiento estaba ahí, presionando contra la parte de atrás de sus dientes como agua contra una represa. ¿Quién era realmente? ¿Por qué había venido? El dinero, la tierra, el imperio construido sobre papel y abogados y hombres que lo llamaban señor sin mirarlo a los ojos. Se los tragó de vuelta. Nada. Marta lo miró. En la oscuridad, sus ojos eran ilegibles, pero él podía sentir el peso de su atención como algo físico presionándole la piel. Usted está ocultando algo. No era una pregunta. Sí, no le estoy preguntando qué es. Ya lo sé. Cuando esté listo para decirme, lo dirá. Retiró la mano, dejando la taza en la de él. El calor de sus dedos se quedó en el metal como un fantasma que se negaba a desvanecerse. Jacob solía decir que el agua sabe mejor de una taza en la que confías. De una persona en la que confías, quiero decir. Se levantó de nuevo, sacudiendo el polvo de su falda en la oscuridad. Guárdela esta noche. Vea si él tenía razón. La puerta se abrió. Se cerró. Sus pasos se fueron desvaneciendo dentro de la casa hasta que todo lo que pudo escuchar fue silencio. Elías se quedó solo en el porche. La taza de hojalata acunada en ambas manos. El metal se había calentado por el contacto compartido. La dio vuelta de nuevo en la oscuridad, sintiendo los golpes, los rayones, la historia presionada en cada imperfección.
En Santa Fe, tenía un armario lleno de tazas y vasos y copas, cristal y plata y baño de oro que brillaban a la luz del quinqué. Los había bebido solo noche tras noche en un comedor construido para 20 personas que nunca llegaron. Ninguno había sentido nunca así en sus manos. Levantó la taza hasta sus labios. Estaba vacía, sin agua, sin vino, nada más que aire, pero la sostuvo ahí de todas formas, respirando el leve olor a hojalata y agua vieja y algo más que no podía nombrar del todo. Confianza. Eso era lo que ella había llamado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien confió en él con algo que realmente importaba? ¿Cuándo fue la última vez que él había hecho algo para ganarlo? Las estrellas giraban despacio sobre su cabeza. La Vía Láctea se extendía por el cielo como un río de luz, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto desde la ventana de su recámara en la ciudad. Aquí afuera, lejos de los quinqués y las linternas, la oscuridad era completa, y la luz que la rompía era honesta. Pensó en la llave todavía escondida en su bolsillo. La válvula 3 millas al norte. El agua que podía estar fluyendo antes del amanecer si él quería. Pensó en la cara de Marta cuando viera su jardín volver a la vida. La forma en que podría mirarlo. Agradecida, sorprendida, tal vez algo más que eso. Pensó en lo que pasaría después. Cuando ella descubriera la verdad. Cuando aprendiera que el agua no era un milagro, no era lluvia de la montaña ni manantiales subterráneos brotando por casualidad. Cuando entendiera que había venido de él, de su dinero, del imperio que ella ni siquiera sabía que existía. ¿Todavía lo miraría de la misma manera a través de la mesa en la cena? ¿Todavía le extendería una taza de hojalata y le diría que la guardara? La respuesta se asentó pesada en su pecho como una piedra que no se movía. Dentro de la casa, una tabla del piso crujió. Luego el silencio volvió a posarse sobre todo. Elías se quedó en el porche hasta que la luna salió grande y amarilla sobre las colinas del este, hasta que las estrellas empezaron a desvanecerse en los bordes del cielo, hasta que el primer gris de la madrugada tocó el horizonte como un susurro de lo que vendría. La taza nunca dejó sus manos, y en el bolsillo de su camisa rasgada, presionada fría contra su pecho, la llave de latón esperaba. Una decisión que ya no podía postergarse más. Las 3 de la mañana. El granero estaba negro como boca de lobo, pero Elías no necesitaba luz. Había memorizado cada tabla, cada clavo, cada hueco en las paredes durante las semanas pasadas. Sus manos encontraron el freno colgando de su gancho, la cobija para la silla doblada sobre la puerta del establo, la silla misma, cuero agrietado desgastado y suave por años de uso duro. La yegua, una mula prestada que Marta tenía para emergencias, relinchó suavemente cuando se acercó. Presionó la palma plana contra su hocico y sintió el aliento caliente contra su piel. Tranquila, tranquila, la ensilló en la oscuridad, trabajando completamente a tacto. Cincha jalada firme, hebilla abrochada. Revisó y volvió a revisar. Sus dedos se movían por movimientos que había aprendido de niño, mucho antes de que llegara el dinero. Antes de los abogados y los tratos de tierra y la casa con 16 cuartos vacíos que retumbaban cuando caminaba. La puerta del granero crujió cuando la empujó. Se congeló, escuchando. Ningún sonido vino de la casa. Ningún quinqué parpadeó detrás de las ventanas. Sacó la yegua hacia la noche, montó, y la volteó hacia el norte. La tierra se extendía frente a él en tonos de plata y negro. El camino serpenteaba entre colinas bajas cubiertas de matorrales, a través de grupos de mezquites que le arañaban las piernas al pasar. Los cascos de la yegua hacían sonidos suaves contra la tierra compacta, un ritmo constante que coincidía con los latidos de su corazón. La estación apareció como una forma más oscura contra la línea gris del horizonte. Una choza de madera apenas más grande que una letrina, construida sobre el cruce donde el canal principal se dividía en canales más pequeños que iban hacia el este. Tuberías de hierro corrían bajo tierra desde este punto, llevando agua desde el depósito alimentado por manantiales en las colinas hasta campos y asentamientos esparcidos por el valle. Su proyecto, su dinero, su nombre en la escritura. Aunque nadie en Caper Creek pensaría conectar al benefactor anónimo con el vagabundo andrajoso que dormía en el granero de Marta. Desmontó y ató la yegua a un poste de cerca. La choza tenía un candado, latón, pesado, hecho a la medida por un herrero en Santa Fe. Lo había ordenado él mismo 3 meses atrás, sentado en la oficina de su abogado con un vaso de whisky calentándose en la mano. La llave entró suavemente. El candado hizo clic al abrirse. Adentro,
La choza olía a óxido y tierra húmeda, y algo ligeramente metálico. Sus manos encontraron la rueda en la oscuridad. Hierro fundido, frío al tacto, cubierto por una capa delgada de mugre de meses de desuso. La agarró con ambas manos y giró. La rueda resistió. El mecanismo se había agarrotado de estar inactivo tanto tiempo. Plantó los pies contra el piso de madera, echó todo su peso al esfuerzo, y empujó. El metal chilló contra el metal. La rueda cedió de repente, girando media vuelta antes de atascarse en la siguiente posición. Agua. La escuchó antes de sentir cualquier otra cosa. Un torrente, un gorjeo, un rugido creciente mientras la presión se acumulaba en las tuberías subterráneas bajo sus pies. El piso de la choza empezó a vibrar. Giró la rueda de nuevo. Otro cuarto de vuelta. El rugido se intensificó hasta que podía sentirlo en el pecho. Un giro más. La válvula estaba completamente abierta ahora. En algún lugar bajo sus botas, miles de galones de agua se abalanzaban por las tuberías de hierro, corriendo hacia los canales del este, hacia las zanjas secas que había cavado junto al jardín agonizante de Marta. Cerró el candado, montó la yegua, cabalgó de regreso hacia el sur. El cielo se estaba volviendo gris en los bordes cuando llegó al granero. De sencillo la yegua rápidamente, la frotó con un puñado de paja, y volvió a deslizarse sobre su pila de heno justo cuando la primera luz rosada del amanecer tocaba el horizonte oriental. Cerró los ojos y se obligó a respirar despacio y parejo, fingiendo dormir. Los pasos de Marta cruzaron el porche una hora después. El crujido familiar de la puerta al abrirse. El suave arrastrar de sus zapatos gastados contra la tierra compacta del patio. Luego nada. Silencio. Elías abrió un ojo apenas una rendija. A través del hueco entre las puertas del granero podía verla parada en el borde del jardín. Le daba la espalda, los hombros rígidos, la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, escuchando. Él también lo escuchó ahora. Un sonido que no había existido el día anterior. Suave y continuo, casi musical en la quietud de la mañana. El sonido del agua moviéndose por la tierra. Marta avanzó despacio al principio, dudando, como si no confiara en lo que le decían los oídos. Luego más rápido, hasta que casi estaba corriendo. Llegó a la zanja que Elías había cavado la semana pasada, la que nunca había tenido nada más que polvo y desesperación, y se detuvo de golpe. Agua, clara y fría e imposible, fluía por el canal en un chorro constante, llenando las zanjas de riego, extendiéndose sobre la tierra agrietada. Eli se empujó hacia arriba desde la paja, se sacudió el heno de la ropa, salió del granero frotándose los ojos como un hombre que acababa de despertar. ¿Qué pasa? ¿Agua? Ella señaló la zanja, la mano temblando. Mire esto. Él miró. El chorro atrapaba la luz temprana de la mañana, brillando contra la tierra oscura. Bueno, dijo, manteniendo la voz plana y desconcertada. Eso sí que es algo. ¿De dónde vino? Se encogió de hombros. Se rascó la barba. Puso su mejor expresión de confusión. Lluvia en las montañas. Tal vez un manantial subterráneo que por fin brotó. ¿Quién sabe cómo funcionan estas cosas? Marta lo miró. Sus ojos se movieron lentamente por su cara, buscando algo. Él mantuvo la expresión en blanco y esperó. Ella se volvió hacia el agua, se arrodilló junto a la zanja, el dobladillo de su vestido arrastrando por el lodo fresco. Sus manos se hundieron en el flujo, se juntaron en cuenco, se levantaron. El agua se escurrió entre sus dedos, atrapando la luz como algo precioso. Llevó las manos a su cara. Dejó que el agua le corriera por las mejillas, el cuello, empapando el cuello gastado de su vestido. Sus ojos se cerraron. Elías se quedó parado en la esquina del granero y miró. Su pecho se sentía apretado, como si algo estuviera presionando fuerte contra sus costillas desde adentro. Había firmado cheques por miles de dólares a lo largo de los años. Había construido hospitales, financiado escuelas, donado a causas que olvidaba una semana después de poner su nombre. Nada de eso había sentido nunca como se sentía este momento. La mañana pasó en un borrón de actividad. Marta trabajó el jardín con más energía de la que él había visto en ella en semanas. Cavó nuevos canales con sus manos desnudas, dirigiendo el agua hacia las plantas que todavía tenían oportunidad de sobrevivir. La mayoría de los tomates estaban más allá de salvarse, sus raíces podridas en la sequía. Pero los frijoles podrían recuperarse. La calabaza, los chiles cerca del cerco. Elías trabajó a su lado sin hablar, siguiendo sus indicaciones, moviendo tierra y piedras donde ella
señalaba. Al mediodía, el jardín había comenzado a transformarse. El lodo había reemplazado al polvo. Los tallos verdes que se habían inclinado hacia la tierra ahora parecían estar un poco más derechos, bebiendo profundo del suelo húmedo por primera vez en semanas. Marta entró a descansar. Elías se quitó la camisa empapada, la colgó sobre el cerco para que se secara al sol, y fue al pozo a lavarse el lodo de las manos y la cara. Cuando regresó al granero al final de la tarde, su ropa lo esperaba, doblada cuidadosamente sobre su pila de paja, lavada y secada, todavía tibia de haber colgado al sol. Junto a ella había algo más, un cuadradito de tela blanca con los bordes doblados cuidadosamente a mano. En una esquina, una sola letra había sido bordada con hilo azul desgastado. M. Lo tomó, lo acercó a su cara sin pensarlo. El olor a jabón de lejía, el olor a algodón secado al sol, y debajo de esos, algo más tenue y más difícil de nombrar. Lavanda tal vez, o salvia silvestre. Dio vuelta al pañuelo entre sus manos. La costura era dispareja en algunos lugares, el hilo deshilachado en los bordes. Había sido lavado y usado 100 veces a lo largo de los años. Tal vez más. Ella le había dado algo que le pertenecía. Algo pequeño y práctico y desgastado, suave con el uso. Un gracias que no podía decir en voz alta. Dobló el pañuelo con cuidado y lo deslizó dentro del bolsillo de su camisa, cerca del pecho. Afuera, el sol comenzaba su lento descenso hacia las colinas del oeste. El jardín brillaba con humedad, el aire pesado con el olor de tierra mojada y cosas que crecen. Elías se bajó al borde de su pila de paja y miró sus botas. Lodo rojo les cubría las suelas. Lodo rojo salpicado en los lados y secado en una costra oxidada que se desmenuzaba cuando se movía. El suelo alrededor de la propiedad de Marta era café. Cada zanja, cada campo, cada pulgada de tierra por millas a la redonda, todo café. La estación de control estaba sobre arcilla roja, el único parche de arcilla roja en toda la región. Raspó el lodo con la uña del pulgar. Se desprendió en pequeñas astillas color óxido que cayeron al piso del granero y quedaron ahí como acusaciones. Si ella notaba el color de ese lodo en sus botas. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Marta salió al porche, secándose las manos con el delantal. La cena está lista. Voy. Se levantó y sacudió la paja de su ropa. Caminó hacia la casa con lo que esperaba pareciera un paso despreocupado. Detrás de él, sus botas dejaban huellas rojas tenues en el polvo café del patio. El polvo se levantó sobre el camino antes de que Elías viera al jinete. Estaba cavando un nuevo canal cerca del cerco, extendiendo el sistema de riego para llegar a los chiles que habían empezado a mostrar señales de recuperación. El sol de la mañana le pegaba en los hombros desnudos, y el sudor le goteaba del mentón sobre la tierra oscura. Las manos las tenía enfangadas hasta las muñecas. El sonido de los cascos llegó primero, parejo, sin apuro, el paso de un caballo que había viajado lejos y no tenía prisa por terminar. Se enderezó y se hizo sombra con una mano enlodada. Un hombre en un castrado castaño apareció dando vuelta en el recodo del camino. Buen caballo, bien alimentado, bien cuidado, el tipo de animal que cuesta dinero de verdad. El jinete traía ropa limpia, camisa planchada, botas que todavía conservaban el brillo. Se sentaba en la silla como alguien acostumbrado a dar órdenes y recibirlas cumplidas. El jinete se detuvo en el borde de la propiedad de Marta y miró alrededor, tomando en cuenta la casa, el granero, el jardín con su nuevo crecimiento verde. Su mirada se posó en Elías un momento, pasó sobre él sin interés y siguió adelante. Marta salió al porche, secándose las manos en el delantal. ¿Le puedo ayudar en algo? El jinete tocó el ala de su sombrero. Señora, me llamo Tom Hadley. Administro el rancho Stone, como a 15 millas al norte de aquí. Elías sintió que el estómago se le hundía. Hundió la pala en la tierra y se recargó en el mango, manteniendo la cara girada. Estoy buscando al dueño, continuó Hadley, al señor Elías Stone. Sus abogados en Santa Fe dijeron que viajaba en esta dirección. Quería saber si tal vez pasó por aquí. Stone, repitió Marta. Echó un vistazo hacia Elías, luego de vuelta al jinete. No conozco a nadie con ese nombre. ¿Cómo se ve? Ese es el problema, señora. Yo mismo nunca lo he conocido. He administrado su propiedad por 3 años, pero toda nuestra correspondencia va a través de los abogados. Nunca lo he visto en persona. Parece una manera extraña de manejar un rancho. El señor Stone tiene sus razones. Es un hombre privado,
por lo que entiendo. Marta asintió despacio. Miró hacia Elías de nuevo, más largo esta vez. Eli, llamó. ¿Conoce usted a alguien llamado Stone? Elías se dio la vuelta. Los ojos de Hadley lo recorrieron. La ropa andrajosa, las manos enlodadas, la cara sin rasurar, sin reconocimiento, sin chispa de conexión, solo una evaluación rápida y descarte. Stone. Elías movió la cabeza. No, señora, no puedo decir que lo conozca. Hadley metió la mano en la alforja y sacó un papel doblado. Si usted ve a alguien preguntando por el rancho Stone o por el proyecto de agua al norte, le agradecería que mandara aviso. Hemos tenido ciertos problemas con el nuevo sistema del canal. Alguien abrió la válvula principal sin autorización. El agua está fluyendo hacia los canales del este, y necesitamos saber quién lo hizo y por qué. El mango de la pala se puso resbaloso bajo las palmas de Elías. Lo apretó más fuerte. Estaré al pendiente, dijo Marta. Muchas gracias. Hadley tocó el sombrero de nuevo, viró su caballo, y regresó por donde había venido. El polvo se asentó despacio detrás de él. Marta se quedó en el porche sin moverse. Miró al jinete desaparecer dando vuelta en el recodo, esperó hasta que ni el sonido de los cascos quedara. Luego bajó los escalones, cruzó el patio, directamente hacia Elías. Él no se movió, no podía moverse. Sus botas se sentían enraizadas a la tierra. Ella se detuvo a 3 pies de distancia, lo suficientemente cerca para que él viera las líneas alrededor de sus ojos, las vetas grises en su cabello, la forma en que su mandíbula se había tensado en algo duro. Eli, dijo ella, ¿o es Elías? La pala se resbaló de sus manos y cayó al lodo con un chapoteo húmedo. ¿Cómo en Rancho Stone? ¿Cómo en el hombre que es dueño de medio condado? Él abrió la boca. No salieron palabras. Los ojos de Marta bajaron a sus botas. El lodo rojo todavía estaba ahí, seco en los pliegues del cuero. Lo miró por un momento largo, luego volvió a levantar la vista a su cara. Vi ese lodo ayer cuando regresó de a donde sea que fue en medio de la noche. Arcilla roja. No hay arcilla roja por aquí por millas alrededor. Su voz era plana, despojada de todo excepto las palabras mismas. Excepto al norte, cerca de la estación de agua. Elías sintió algo derrumbarse dentro de su pecho. Toda la construcción cuidadosa de las semanas pasadas. El disfraz, la historia, el hombre que había fingido ser, se desmoronó como tierra seca bajo la pisada de una bota. ¿Puedo explicarme? ¿Puede? Marta no lo dejó terminar. Levantó una mano. No diga mi nombre así. Como si me conociera, como si fuéramos amigos, como si algo de esto hubiera sido real. Él dio un paso hacia ella. Ella dio un paso atrás. No estaba mintiendo sobre todo, solo sobre las partes que importan. Una ráfaga de viento cruzó el patio, cargando polvo y el olor del agua de riego que todavía corría en las zanjas. El vestido de Marta aleteó contra sus piernas. No pareció notarlo. Usted vino aquí a ponerme a prueba, dijo ella. Eso fue lo que fue esto. El juego de un hombre rico. Vestirse de mendigo. Ver quién le da agua. Quién comparte su comida. Hacerse sentir mejor sobre todo ese dinero que tiene. No fue eso. Entonces, ¿qué fui yo? ¿Una curiosidad? ¿Un experimento? Su voz se quebró en la última palabra. Presionó los labios fuerte y no volvió a hablar hasta que se tuvo bajo control. ¿Se rió de esto cuando regresó a su casa grande y sus abogados? ¿Les contó sobre la viuda tonta que le dio su último trozo de pan de maíz a un hombre que podría haber comprado toda su propiedad con el cambio del bolsillo? Elías sintió las palabras pegarle como golpes físicos. Cada una aterrizaba en algún lugar en su estómago y se quedaba ahí, pesada y afilada. Nunca me reí. Se supone que eso lo mejora. No. Miró sus manos. El lodo estaba incrustado bajo sus uñas, metido en los pliegues de las palmas. Nada lo mejora. Marta se dio la vuelta. Caminó 3 pasos hacia la casa, luego se detuvo. Los hombros le temblaban. Él no podía decir si estaba llorando o solo respirando fuerte, tratando de sostenerse entera. El agua, dijo sin darse la vuelta. El agua que salvó mi jardín. Eso fue usted. Sí. ¿Y el canal? ¿El del que hablaban en el pueblo? ¿El proyecto de caridad? Sí. Podría haberme dado dinero simplemente. Podría haber llegado a caballo como ese hombre hoy, presentarse, ofrecerse a ayudar. Pero no lo hizo. Me hizo darle de comer, cuidarlo, confiar en usted. Se dio la vuelta. Sus ojos estaban secos, pero algo en ellos había cambiado. Algo se había cerrado. ¿Por qué? Elías trató de encontrar las palabras correctas. Se dispersaban como pájaros asustados cada vez que las alcanzaba. Quería saber, dijo finalmente, si alguien se preocuparía por mí. No por el dinero, no por la tierra, solo por mí.
y ahora lo sabe. Sí, bien. Caminó hacia la casa. Sus botas dejaron huellas junto a las de él en el lodo. La puerta se abrió, se cerró. El pestillo cayó en su lugar con un sonido como punto final de una oración. Elías se quedó solo en el patio. El sol le pegaba en los hombros desnudos. El agua de riego gorjoteaba en las zanjas que él había cavado. En algún lugar a la distancia, un cuervo llamó y no recibió respuesta. Miró sus manos de nuevo. Las manos que habían firmado documentos por millones. Las manos que habían cavado zanjas para una mujer que regalaba su última comida. Le temblaban. Fue al granero con piernas que no se sentían suyas. Se sentó en la pila de paja que había sido su cama por semanas. La taza de hojalata estaba en la caja de madera junto a él donde la había dejado esa mañana. Ella no la había reclamado. La tomó. La dio vuelta entre las manos temblorosas. Los golpes, los rayones, la historia presionada en cada imperfección. En su bolsillo, presionado contra el muslo, sentía la forma pequeña y dura del anillo de su madre. Cobre, ennegrecido casi por completo con el paso del tiempo. La única cosa que poseía que el dinero no había comprado. La lámpara en la ventana de la cocina se apagó. Elías se sentó en el granero y vio llegar la noche. No se movió, no comió, no durmió. La pregunta que lo había traído aquí, si alguien lo amaría por quien era, había sido respondida. Pero ahora una pregunta más difícil había tomado su lugar. ¿Merecía el ser amado en absoluto? La luz de la mañana se metió por los huecos de las paredes del granero. Elías no había dormido. Los ojos le ardían como si alguien les hubiera frotado arena, y la boca le sabía a polvo y arrepentimiento. Se incorporó sobre la paja y miró alrededor del granero. Todo estaba exactamente como la noche anterior. La silla en su gancho, el freno colgando de un clavo. La taza de hojalata en la caja de madera, atrapando una franja delgada de luz solar que hacía brillar el metal abollado. Ella le había dicho que se fuera. Se levantó. Las piernas le dolían de haber estado sentado en una sola posición por tantas horas. La espalda se había endurecido en una tabla sólida de dolor que le bajaba por ambos muslos cuando se enderezó. A través del hueco en la puerta del granero podía ver la casa. La ventana de la cocina estaba oscura. No salía humo de la chimenea. Sin movimiento detrás del vidrio. Fue a la puerta y la empujó para abrirla. El aire de la mañana estaba fresco en su cara, cargando el olor de tierra húmeda y cosas que crecen. El jardín se extendía frente a él, los canales de riego todavía corriendo con agua clara. Las plantas de frijol habían comenzado a mostrar señales reales de recuperación, nuevas hojas desplegándose, el amarillo desvaneciéndose a verde pálido. Las vides de calabaza se extendían sobre la tierra oscura, alcanzando el sol. Su trabajo, su agua, su engaño. Elías miró la casa de nuevo. La puerta permaneció cerrada. Las ventanas se quedaron oscuras. Podía ensillar la yegua y salir ahora mismo. Regresar a Santa Fe. Regresar a los abogados y los libros de contabilidad y los cuartos vacíos. Retomar la vida que había dejado atrás. Fingir que estas semanas nunca habían ocurrido. Sus pies no se movieron hacia el granero. En cambio, fue al lugar donde había dejado caer la pala el día anterior. Todavía estaba ahí en el lodo, medio enterrada por la tierra que había salpicado cuando cayó. Se agachó, la recogió, limpió la hoja contra la pierna de su pantalón. La zanja a lo largo del cerco del este estaba solo a la mitad determinada. Había estado trabajando en ella cuando Tom Hadley llegó a caballo y lo destrozó todo. Hundió la hoja en la tierra y empezó a cavar. El sol subió más alto. El sudor le empapó la camisa y le goteó del mentón sobre la tierra oscura abajo. Los hombros le ardían. Las manos, que por fin habían desarrollado callos suficientemente gruesos para protegerlas, le dolían de todas formas con cada palada. No se detuvo. Al mediodía, había extendido la zanja a otros 15 pies. El agua del canal principal encontró su camino hacia la nueva sección, extendiéndose sobre la tierra seca, convirtiendo el polvo en lodo. Casi podía ver los chiles enderezándose mientras la humedad llegaba a sus raíces. La puerta de la cocina se abrió. Elías hundió la pala en el suelo y se recargó en el mango, respirando fuerte. No se dio la vuelta, no miró, solo esperó. Los pasos cruzaron el porche, bajaron los escalones, se movieron por el patio hacia él. Se detuvieron a 10 pies de distancia. Le dije que se fuera. La voz de Marta era plana, cansada. La rabia de ayer se había consumido hasta quedar en otra cosa. No perdón, pero tampoco furia. Algo en medio. Lo sé. ¿Por qué sigue aquí?
Elías sacó la pala del suelo, la dejó a un lado, se dio la vuelta para enfrentarla. Ella se veía más vieja esta mañana que el día anterior. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Los hombros se le doblaban hacia adelante como si cargara algo pesado que no podía dejar. Sigo aquí porque irme sería fácil. Y quedarme es difícil. Quedarme significa enfrentar lo que hice. Mirarla a los ojos todos los días, sabiendo que le mentí. Que usé su bondad para hacerme sentir mejor sobre quién soy. La mandíbula de Marta se tensó. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Ella miró más allá de él hacia la nueva sección de zanja que había cavado, el agua corriendo por ella, las plantas que lentamente volvían a la vida. Usted podría contratar a 100 hombres para hacer este trabajo. A 1000. Podría comprar todo este valle y nunca volver a levantar una pala. Lo sé. Entonces, ¿por qué está parado en mi campo cubierto de lodo? Elías miró sus manos. Estaban cubiertas de tierra, las uñas negras, los callos agrietados y en carne viva en algunos lugares. Las manos de un hombre que trabaja. Las manos de alguien que nunca había sido antes de estas semanas pasadas. Porque esto es lo único real que he hecho en mi vida, dijo. Todo lo demás, el dinero, la tierra, el poder, otros lo hicieron por mí. Abogados, banqueros, hombres que me llaman señor y no lo dicen en serio. Pero esto, levantó las manos. Esto lo hice yo mismo. Estas zanjas, esta agua llegando a su jardín, las comidas que compartimos en su mesa. Eso fui yo, no mi dinero. Yo. Marta no respondió. Se quedó parada con los brazos cruzados, el rostro imposible de leer. No le estoy pidiendo que me perdone, continuó Elías. No le pido nada, pero tampoco me voy. No hasta que usted me mire a los ojos y me diga que nada de lo que haga compensará la mentira. No hasta que se lo escuche decir a usted. El silencio se extendió entre ellos. Un cuervo llamó en algún lugar a la distancia. El agua gorjeteó en las zanjas. El sol les pegó a ambos. Incansable e indiferente. Marta descruzó los brazos, se alcanzó y apartó un mechón de pelo gris de su cara. Es usted un tonto, dijo. Lo sé, un tonto rico que no sabe nada sobre la vida real. Estoy aprendiendo. Hizo un sonido que pudo haber sido una risa si hubiera tenido algo de humor en él. A los 61 años está aprendiendo. Mejor tarde que nunca. Marta movió la cabeza despacio, se dio la vuelta y regresó hacia la casa sin otra palabra. La puerta se abrió, se cerró. El pestillo cayó en su lugar. Elías tomó la pala y volvió a cavar. La tarde avanzó. El sol se movió por el cielo, proyectando sombras largas sobre el jardín. Los hombros le gritaban que descansara. La espalda se le había bloqueado en algo que apenas se doblaba. Las ampollas que habían sanado durante la semana pasada se abrieron de nuevo, llorando líquido claro sobre el mango de madera. No se detuvo. Para cuando el sol tocó las colinas del oeste, había terminado la zanja. El agua fluía por toda la sección del este ahora, llegando a cada planta, cada hilera, cada rincón del jardín que había estado muriendo apenas semanas atrás. Se paró al borde de su trabajo y miró lo que había hecho. El lodo le cubría de las botas a los hombros. La camisa estaba empapada de sudor. Las manos le temblaban de agotamiento. La puerta de la cocina se abrió. Marta bajó los escalones cargando algo en las manos. Cruzó el patio hacia el con pasos lentos y deliberados. Se detuvo a 3 pies de distancia. En las manos traía la taza de hojalata. La taza de Jacob, llena de agua. La extendió hacia él. Elías miró la taza. Miró su cara. Su expresión no había cambiado. Todavía precavida. Todavía reservada. Todavía guardando algo. Pero estaba aquí, parada frente a él, ofreciéndole agua de la taza que significaba más que cualquier otra cosa que poseía. Extendió la mano y la tomó. El metal estaba caliente por sus manos. El agua adentro atrapó la luz que se desvanecía y relució. Bebió. Sabía a hierro y a tierra y a algo más. Algo que podría haber sido esperanza, si la esperanza tuviera sabor. Cuando la taza estuvo vacía, la extendió de vuelta hacia ella. Ella no la tomó. Guárdela esta noche, dijo, las mismas palabras que había dicho aquella tarde en el porche, una eternidad atrás. Vea si Jacob tenía razón. Se dio la vuelta y regresó a la casa. La puerta se cerró detrás de ella. Elías se quedó parado en la luz que se desvanecía, sosteniendo la taza en ambas manos. El metal se había enfriado ahora,
pero el calor de sus dedos todavía se quedaba en la superficie. No lo había perdonado. Podía ver eso en la postura de sus hombros, la distancia cuidadosa que mantenía, las palabras que no había dicho. Pero tampoco lo había echado. La taza de hojalata atrapó los últimos rayos del sol poniente y brilló como algo precioso, como algo ganado. Mañana se levantaría antes del amanecer. Encontraría más trabajo por hacer, más zanjas para cavar, más cercos para arreglar, más maneras de demostrar que el hombre dentro de esta ropa andrajosa valía conocerse. Y tal vez, solo tal vez, ella le traería agua de nuevo. En su bolsillo, el anillo de su madre le presionaba el muslo. Cobre desgastado hasta lo delgado por 60 años de uso. La única cosa que había poseído que el dinero no podía comprar. Miró la taza de hojalata en sus manos. Luego miró la casa, donde un solo quinqué había comenzado a brillar en la ventana de la cocina. Dos cosas que no podían comprarse. Dos cosas que tenían que ganarse. Se preguntó si le quedaba suficiente tiempo para ganar las dos. Pasó un mes, luego otro. Elías se quedó. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, se salpicaba agua fría en la cara desde la palangana junto a la puerta del granero, y salía a lo que fuera que esperaba. El cerco a lo largo del lindero sur necesitaba postes nuevos donde los viejos se habían podrido. El gallinero tenía un hueco en la esquina trasera por donde los zorros podían meterse. El montón de leña estaba bajando, y aunque en este país seco, las noches frías llegarían eventualmente. Trabajó hasta que los hombros le ardieron y las manos se le agrietaron y sangraron. Hasta que los callos se abrieron y sanaron de nuevo, más duros que antes. Hasta que los músculos de la espalda dejaron de gritar y se asentaron en un dolor sordo y familiar que casi agradecía. Marta cocinaba frijoles principalmente, pan de maíz cuando tenían harina para ello, huevos de las 3 gallinas que habían sobrevivido la sequía. Ponía 2 platos en la mesa cada tarde, y comían juntos a la luz amarilla del quinqué de aceite, diciendo poco. El silencio entre ellos había cambiado durante esas semanas. Ya no era el silencio de extraños, 2 personas compartiendo espacio sin compartir nada más. Este era diferente, cómodo, el tipo de quietud que llega cuando las palabras ya no se necesitan para llenar los lugares vacíos. Una tarde, Marta dejó su tenedor y lo miró a través de la mesa. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Elías masticó su último bocado de pan de maíz. Lo tragó. Hasta que me diga que me vaya. No le estoy diciendo que se vaya. Entonces me quedo. Ella asintió una vez, tomó el tenedor, volvió a comer. Eso fue todo, sin grandes declaraciones, sin promesas hechas ni pedidas. Solo 2 personas acordando compartir el mismo pedazo de tierra por un tiempo más. La tarde siguiente, Elías la encontró en el jardín. Los frijoles habían vuelto con fuerza durante las semanas pasadas, vides verdes trepando por las estacas de madera, vainas comenzando a colgar gordas y pesadas. La calabaza se había extendido sobre la tierra oscura, hojas anchas y saludables bajo el sol de la tarde. «Ven conmigo», dijo él. Marta levantó la vista. Tierra le rayaba la frente donde había limpiado el sudor con el dorso de la mano. ¿A dónde? A la colina, detrás de la casa. Ella estudió su cara por un momento largo. Luego se levantó, se limpió las manos en el delantal, y lo siguió. El camino serpenteaba entre matorrales y piedra suelta, subiendo gradualmente hacia la loma baja que marcaba la parte trasera de su propiedad. Elías lo había caminado una docena de veces durante las semanas pasadas, siempre solo, siempre al atardecer cuando la luz convertía la tierra en oro. Conocía cada piedra, cada mezquite retorcido, cada lugar donde el suelo se volvía suave y traicionero. Llegaron a la cima cuando el sol tocaba las montañas del oeste. El cielo se había vuelto del color del cobre viejo, naranja, desvaneciéndose a rosa en los bordes, rosa desvaneciéndose a morado donde tocaba el este que oscurecía. Abajo, la tierra de Marta se extendía como un edredón de retazos. El jardín verde y vivo, las zanjas todavía corriendo con agua, la casa con su porche hundido y sus tablas desgastadas, el granero donde él dormía. «Qué hermoso», dijo Marta. Sí, se quedaron parados uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su hombro a través de la camisa. El viento venía desde el valle, cargando el olor de salvia y tierra que se enfriaba. Su cabello gris se levantó, mechones flotando libres del chongo en la nuca. Elías metió la mano al bolsillo. Sus dedos encontraron la taza de hojalata. La había cargado por días, esperando el momento correcto, sin saber cuándo llegaría ese momento hasta ahora. Se le olvidó recogerla. Marta miró la taza en sus manos. Su expresión no cambió.
No se me olvidó. Se la di. No puedo quedármela. ¿Por qué no? Dio vuelta a la taza despacio. Los golpes atraparon la luz que moría, proyectando pequeñas sombras sobre la superficie desgastada del metal. Luego la inclinó para que ella pudiera ver adentro. El anillo estaba en el fondo. Cobre, ennegrecido. Una banda simple, no más ancha que una paja, desgastada hasta lo delgado en un lado por 60 años de uso constante. La respiración de Marta se cortó. Lo escuchó. Un sonido pequeño, apenas audible sobre el viento. Era de mi madre, dijo. Mi padre se lo dio el día que se casaron. Era jornalero entonces. No podía permitirse oro. No podía permitirse plata. Esto era todo lo que tenía para dar. Extendió la taza hacia ella. El anillo se deslizó hacia un lado. Lo usó hasta el día que murió. Me dijo una vez que era el anillo más hermoso que había visto jamás. No por lo que estaba hecho, por lo que significaba. Los ojos de Marta se movieron del anillo a su cara, de vuelta al anillo. ¿Qué está haciendo usted? No le estoy pidiendo con dinero. No tengo nada que ofrecerle de esa manera. Nada que importe de todas formas. Solo esto, la única cosa que poseo que no puede comprarse. El viento arreció sobre la loma. Un mechón del cabello de Marta cruzó por su cara. No lo apartó. ¿Sabe cuántos años tengo? No, 57. Tengo 61. Sabe que estoy enferma. Lo sé. Puede que no me quede mucho tiempo. Un año. Tal vez menos. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo le queda. Ella hizo un sonido. No del todo una risa, no del todo otra cosa. Su mano alcanzó el borde de la taza, trazó el borde abollado con un dedo que temblaba levemente. Luego tomó la taza de sus manos, sacó el anillo, lo sostuvo hacia la luz que se desvanecía, dándole vuelta entre los dedos. Luego se lo puso. Le quedó como si hubiera sido hecho para su mano solamente. Espérese aquí. Bajó por el camino, sus pasos rápidos a pesar del terreno disparejo. Elías la vio irse, sus manos vacías ahora, colgando sueltas a sus lados. Regresó cargando un jarro de barro. El agua chapoteaba adentro al subir los últimos pies hasta la cima de la loma. Sin decir una palabra, vertió agua en la taza de hojalata, se la llevó a los labios, bebió. Luego la extendió hacia él. Él tomó la taza. El metal estaba fresco en su palma, todavía húmedo por la boca de ella. La levantó, probó el agua, clara y fría, ligeramente metálica por la hojalata. Bebió hasta que la taza estuvo vacía. Marta la tomó de vuelta. La sostuvo contra el pecho con ambas manos. Eso está hecho. Entonces, eso está hecho. Ninguno de los dos se movió. El sol se hundió detrás de las montañas y el cielo se profundizó a morado, luego a negro. Las estrellas emergieron una por una, esparcidas por la oscuridad como sal derramada sobre una mesa oscura. Abajo el jardín esperaba en el crepúsculo que se juntaba. La casa esperaba. La vida que construirían juntos, por el tiempo que durara, esperaba. Elías extendió la mano. La suya encontró la de ella en la oscuridad. Los dedos de ella eran rugosos, callosos, fuertes por años de trabajo duro. Se cerraron alrededor de los de él y apretaron fuerte. Dos personas en una colina. Dos manos unidas. Una taza de hojalata entre ellos, vacía ahora, pero sosteniendo todo lo que importaba. Él pensó en la casa en Santa Fe, los vasos de cristal que nunca habían sido usados, los cuartos llenos de muebles en los que nadie jamás se sentó, el dinero que podía comprar cualquier cosa en el mundo excepto esto, este momento, esta mujer, esta sensación de por fin pertenecer en algún lugar. Lo soltó, todo, lo vio alejarse flotando como humo que sube de un fuego que muere. Lo que quedó era simple, un jardín que necesitaba cuidarse, un pozo que necesitaba vigilarse, un porche donde se sentarían en las tardes, viendo salir las estrellas, una cama de paja que se convertiría en una cama de colchas, una vida medida no en dólares, sino en días compartidos, comidas cocinadas juntos, trabajo hecho uno al lado del otro. No era mucho según los estándares con los que había vivido por tanto tiempo, era todo según los estándares que realmente importaban. La mano de Marta apretó la suya. Deberíamos entrar. Se está poniendo frío. En un minuto. Se quedaron un rato más, viendo la oscuridad posarse sobre la tierra como una cobija que se jala sobre un niño dormido. El viento se calmó hasta nada. Las estrellas ardieron arriba, más brillantes de lo que ningún cielo de ciudad podría jamás contener. Desde algún lugar a la distancia,
un coyote llamó, y otro respondió desde el otro lado del valle. Luego, juntos, bajaron la colina hacia las luces del hogar. La taza de hojalata atrapó la luz de las estrellas mientras iban, brillando una vez, 2 veces, antes de desaparecer dentro del bolsillo del vestido de Marta. Una cosa pequeña, abollada y gastada y sin valor para cualquiera que no conociera su historia. De un valor incalculable para las 2 personas que sí la conocían. Hay cierta quietud que se asienta después de una historia como esta. No el silencio del vacío, sino el tipo que llega cuando algo delicado ha sido sostenido a la luz y luego puesto suavemente de vuelta. Muchos de nosotros hemos estado donde estuvo Elías, cargando riqueza que no compraba nada de lo que verdaderamente necesitábamos, usando máscaras que ocultaban la soledad de adentro. Algunos de nosotros hemos sido Marta, dando desde alacenas que ya estaban vacías, amando sin esperar nada a cambio. Tal vez usted ha sabido lo que significa ser visto por quien realmente es, no por lo que posee ni por lo que puede dar. Estos sentimientos no necesitan ordenarse ni explicarse. Se les permite simplemente descansar, como agua que encuentra su nivel en una vieja taza de hojalata. Algunas cosas en la vida quedan sin terminar. Y eso no es un fracaso. Es simplemente la manera de vivir y amar y envejecer en un mundo que no siempre tiene sentido. La historia ha terminado, pero lo que despertó en usted le pertenece ahora. Gracias por quedarse hasta la última palabra. Ha sido un regalo compartir esta tarde quieta con usted.